como Jesús. Y claro, cuando vamos a la parte pionera de Jesús, vamos a encontrar varias cosas en las cuales Él fue pionero. Hablamos de la presencia de Dios, hablamos de estar con la gente, hablamos del amor, hablamos de la compasión, hablamos de la autoridad, hablamos del amor, creo que ya lo dije recién. Y por último mencionábamos pioneros en morir. ¿Y qué decíamos? Que aún en este tiempo difícil tenemos que estar dispuestos a caminar con Dios, tenemos que estar dispuestos a dejar la vida por Dios. Aún en estos tiempos difíciles es cuando Dios nos ha visto dignos de ser iglesia en medio de una pandemia. En medio de un momento tan difícil, Dios nos ha visto dignos de ser hijos de Él, de caminar como hijos de Él, de caminar tomados de su mano. Y verdaderamente lejos de tener miedo, lejos de estar amedrentado, lejos de sentirme mal por esa situación, al menos lo que me pasa a mí es que yo me siento un privilegiado. Me siento digno porque Dios así lo decidió, de ser iglesia, de ser un hijo de Dios en este tiempo tan difícil. Y claro, decíamos que si Jesús fue pionero en cada una de esas áreas, de estos aspectos que mencionábamos recién, cada uno de nosotros también tiene que ser pionero, ¿no es cierto? Y mencionábamos algunos de los héroes de la fe y decíamos cómo yo voy a enfrentarme a algunos de esos que sufrieron tanto, que entregaron su vida por la causa de Jesús, cómo yo voy a enfrentarme alguna vez cuando el Señor nos llame a su presencia, allí a la eternidad, y qué le voy a decir, que yo no pude, que me tocó un momento difícil, que yo viví en una época de cuarentena, de pandemia, todo lo contrario. Yo creo que nosotros hoy tenemos la oportunidad de escribir nuestra propia historia con Dios, así como ellos la escribieron allí en Hebreos capítulo 11 y en tantas partes de la Biblia. Hoy tenemos la oportunidad de escribir nuestra propia historia con Dios. ¿Y qué es lo que somos de hacer y de caminar tomados de la mano de Jesús? La fe no va a ser algo quieto, la fe no va a ser algo estático, la fe me va a llevar a hacer cosas, la fe me va a llevar a tomar acciones. Y la palabra que hoy quiero compartirte está en Josué capítulo 3, versículo 1 al 13. Verdaderamente es algo que los que me escuchan hace rato predicar saben que la historia de Josué verdaderamente conmueve mi vida, mi corazón. Me gusta hablar de Josué, me gusta leer de Josué. Me parece espectacular la historia que él vivió y que nos permite a nosotros vivirla también. Y si no miro mucho la cámara es porque acá tengo un montón de mis hermanos que están compartiendo y quiero mirarlos también a ellos. Pero mira lo que va a decir Josué capítulo 3. Tengo mi Biblia ahí, no tengo dónde apoyarla. El versículo 1 dice que muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sitim y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por este camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes le dijo: carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor le dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo, como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto: cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Josué les dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió: ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los habitantes de esta tierra. El arca del pacto, que pertenece al soberano de toda la tierra, cruzará el Jordán frente a ustedes. Ahora pues elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor soberano de toda la tierra pongan un pie en el río Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Hasta ahí vamos a leer la palabra del Señor. Quienes han seguido estos días la oración, el campamento de la fe, la oración de la mañana, hace unas semanas, un mes aproximadamente, estuvimos compartiendo acerca de este pasaje. Pero ¿cuál es la palabra que a mí me llama la atención? Es: ustedes no han transitado nunca por este camino. O sea, el pueblo de Dios, después de haber caminado 40 años por el desierto, se va a enfrentar a la posibilidad, por fin, de ingresar a la tierra prometida. Así que cuando quiere dar ese paso, cuando Dios lo manda, se va a encontrar con un río, el río Jordán, que se va a interponer entre este pueblo que tenía que entrar a la tierra prometida que Dios le dio y justamente la tierra prometida. Entonces va a haber un río que va a ser imposible de cruzar con tanta gente, y es ahí donde Josué va a hablar con el pueblo. ¿Y qué va a decir?
este camino que vamos a transitar, ustedes nunca lo transitaron antes, nunca caminaron por este camino. Y esa es la palabra que a mí me llamó la atención y que estaba retumbando ahí en mi mente, en mi corazón. Nunca han transitado por este camino. Y claro, hablando de pioneros y hablando de un camino que nadie transitó antes, esta palabra me llamaba la atención. Y me puse a mirar, a explorar qué era lo que la palabra le decía que tenían que hacer en ese camino que nunca habían caminado antes. Y esto aplica a todos. Aplica al que recién empieza caminando con Dios y aplica al que hace años que camina con Dios, pero está ingresando a un tiempo nuevo, a una tierra prometida, a un lugar que Dios le habla. Entonces, si vos estás nuevito en las cosas de Dios y recién hoy te estás acercando, mirá, tenemos cantidad de amigos nuevos en Jesús Te Ama, cantidad de gente que está participando en grupos de oración. ¿Estamos saliendo? ¿Está todo bien? Cantidad de gente que está en los grupos de oración, cantidad de gente que está participando de las casas de paz virtuales. La casa de paz de acá, donde estamos, que no voy a decir dónde es, está funcionando como nunca. Nunca me contestaron tanto ustedes como le contestan a Nilda. Ya, de paso ya se los tenía que decir. Nunca. Impresionante. Porque hay un avivamiento espiritual. ¿Amén o no? Hay un avivamiento espiritual. Hay algo que Dios está haciendo. Y bendito el momento en el cual Dios lo permite que pase. Pero ¿qué quiero decirte? Sea el momento que sea el que vos estás transitando con Dios, estos pasos que hoy la palabra nos va a dar van a ser claves para que nosotros podamos seguir caminando con Dios, para que podamos avanzar hacia ese lugar que Dios tiene destinado para nosotros. La primer clave, la primera cosa que nos va a decir para transitar un camino que no hemos recorrido aún. Mirá, y quiero decirte, esto aplica a cualquier cosa que estés haciendo nuevo. Hemos mandado hace varios meses, ya 2 meses, pasa que estamos de cuarentena, ya vamos a cumplir los 80, 90 días, a muchos a emprender. Y qué tremendo es la gente emprendiendo. Me acaban de mandar un flyer, ahí una imagen de un hermano que empieza a hacer viajes a Capital y empezó su emprendimiento y Dios lo va a bendecir. Y hay gente que empezó a vender ropa, y hay gente que terminó la casa, y hay gente que compró materiales, y hay gente que se puso a estudiar, y hay gente, mira, aún para eso, un camino que nunca has transitado, esta palabra quiero compartirte hoy, tiene que servirte, tiene que ser para vos. Lo primero es no desvíes tu mirada de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que le va a decir Josué? La presencia de Dios, el arca de la presencia de Dios va a ir delante. En cuanto ustedes vean que se mueva la presencia de Dios, sigan la presencia de Dios. Esto va a ser una clave para la vida. Esto no solo sirve para tiempo de cuarentena, sirve para todas las cosas. Nosotros tenemos que aprender a movernos cuando la presencia de Dios se mueve. Era tan gráfico, no lo vamos a leer hoy en el libro de Éxodo, si vos lo podés leer después, que cuando el pueblo de Israel andaba por el desierto, iba a haber una columna de fuego, iba a haber una columna de nube que iba a dirigir al pueblo. Mirá qué loco, era la presencia de Dios. ¿Y qué pasaba? Cuando esa columna se movía, el pueblo se levantaba y se movía detrás de la columna. Cuando esa columna se movía para otro lado, el pueblo se levantaba y se movía. Y cuando esa columna se quedaba quieta, ¿qué hacía el pueblo? ¿Qué hacía? Se quedaba quieto. Porque tenemos que aprender a que la presencia de Dios dirija nuestra vida. Tenemos que aprender a discernir, a mirar cuáles son las señales que Dios nos está mandando. Cuáles son las cosas que Él nos está mostrando. De qué manera tenemos que nosotros aprender a caminar con Dios. Por eso, mirá, Josué le va a decir, cuando se levante el arca de la presencia de Dios, ustedes mírenla fijamente. No se pierdan, no la pierdan de vista. Tienen que estar mirando todo el tiempo el arca de la presencia de Dios. Tienen que estar mirando todo el tiempo hacia Dios. Por eso oramos. Por eso yo te desafío a orar. Estamos en 21 días de ayuno, oración y guerra espiritual. Yo te desafío a orar, a buscar a Dios, a clamar, a ayunar. Porque es a partir de esas disciplinas que nosotros tomamos que Dios nos va mostrando el camino que tenemos que transitar, caminar. Mirá, en estos días de cuarentena Dios nos llevó a hacer cosas que nunca antes habíamos hecho. Pero la presencia de Dios nos dirige. Y eso hace, mirá, y te lo digo con todo temor y con cuidado, hace que uno sienta que cualquier cosa que Dios nos mande a hacer va a salir bien. Siento que la bendición de Dios está sobre nuestras vidas, sobre la iglesia Jesús Te Ama. Siento que hay una gracia especial. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No tiene que ver esto con mala gloria, todo lo contrario. Tiene que ver con que siento que entramos en un tiempo especial donde Dios respalda cada una de las acciones que tomamos. Cada una de ellas
Y esto está generando un temor de Dios, un respeto de Dios, no solo dentro de la iglesia, sino para la ciudad donde el Señor nos puso a servir, a ministrar. Hay que mirar la presencia de Dios y seguir la presencia de Dios. Cuando te estamos diciendo que tenés que dejar que Dios te guíe, es como cuando Abraham va a hablar, Dios va a hablar con Abraham y le va a decir, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. ¿Y qué significa eso? Que Abraham no sabe a dónde Dios lo va a mandar. No sabe de dónde Dios lo va a mandar. Pero Él le dice, anda a la tierra que te voy a mostrar. Cuando te digo sé guiado por Dios, estoy hablando de ese arbusto delante de la presencia de Moisés, que ardía, pero no se consumía. Cuando te digo sé permeable a la dirección de Dios, te estoy hablando de esa persona, de ese ángel que se acerca a Gedeón cuando él está muerto de miedo y le va a dar directivas de qué es lo que tiene que hacer. Tenemos que ser gente de la presencia de Dios. No es una opción, es una necesidad de primer orden. Estar con Dios, escuchar a Dios, caminar con Dios, hablar con Dios, tener comunión con Dios, desarrollar una relación diaria, personal, directa. No es un rato, no es una emoción, no es en el culto. Mirá, nos damos cuenta, no es en el culto. ¿Qué problema que tienen los cristianos que vivían de culto en culto? Está mal. No, anda al culto, cuando se abra el culto, cuando vayamos a tu casa, cada vez que transmitimos a través del Facebook, conseguite datos, paga datos, ponete wifi en tu casa. Si lo haces con el propósito, con el objetivo de ser instruido, de estudiar, de prepararte, de mirar los cultos, hacerlo tranquilo, está perfecto. Pero ¿qué problemas tienen aquellos que han dejado su vida espiritual en manos de otros? La vida espiritual va a ser algo personal, va a ser algo directo, va a ser una relación directa de Dios conmigo. En tiempos de incertidumbre, ser guiados por la presencia de Dios va a ser todo. Donde ninguna cosa es seguro. Mirá, yo te quiero decir algo. El mundo entero va a ser reconfigurado. No sabemos cómo va a terminar esto, cómo va a pasar. No sabemos cuándo va a terminar y qué va a quedar cuando termine esta pandemia. Pero muchas cosas van a ser reconfiguradas. Más que nunca vos necesitas buscar la presencia de Dios. Más que nunca si estás transitando un camino de pionero, algo que nunca nadie hizo antes. No es una opción, es una condición acercarse a Dios, mirar a Dios. Solo la presencia de Dios nos puede hacer caminar en lugares seguros. La primera era mirar la presencia de Dios, escuchar a Dios, ser guiado de Dios. La segunda cosa es santificarnos. ¿Cuál era la segunda cosa? Santificarnos. Oh, me encanta. Hace mucho que no puedo hacer eso. Santificarnos. Mirá lo que dice Hebreos capítulo 13, 14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Porque dice que tenemos que buscar la paz con todo. Ok, esa parte la hablamos en otra prédica si vos querés. Pero dice, y busquen la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando hablamos de santidad, hablamos de alejarnos del pecado. Cuando hablamos de santidad, hablamos de arrepentirnos y de cambiar de actitud. Cuando hablamos de santidad, es el primer punto. Es que miro tanto a la presencia de Dios, que la presencia de Dios empieza a dirigir mis pasos. Y mis pasos me llevan a hacer las cosas bien. Mis pasos me llevan a caminar cerca de Dios. Mis pasos me llevan a abandonar el pecado. Mis pasos me llevan a abandonar una vida lejos de Dios. Entonces cuando Él dice sin santidad nadie verá a Dios, es que esto no es otra vez una opción, es algo clave, es algo que nosotros tenemos que buscar. ¿Qué es vivir en santidad? Es vivir apartado para Dios. La santidad es la que posibilita la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios no puede estar, por eso dice, sin santidad nadie va a ver a Dios. Dios no puede tener comunión, no puede estar, no puede permanecer. La Biblia va a enseñarnos que cuando Jesús asciende, nos va a mandar al Espíritu Santo, lo va a dejar con nosotros. Nos va a enseñar que el Espíritu Santo se contrista. Una palabra rara que no usamos mucho, pero lo que está significando, diciendo, es que el Espíritu Santo se incomoda. ¿Estuviste incómodo alguna vez en un lugar? ¿Qué es lo que te incomoda? Cuando estás en una casa y de repente se tratan mal o se escucha algo que vos no tenías que escuchar y vos te sentís incómodo. La Biblia va a enseñar que ese Espíritu Santo, que es Dios en nosotros, se va a incomodar con nuestro pecado. Se va a incomodar de tal manera que nos va a decir sin santidad nadie va a poder ver a Dios.
Cuando nosotros vivimos en pecado, alejamos a Dios de nuestras vidas. Hay gente que se la pasa orando toda la vida y no recibe lo que está esperando nunca, porque con sus actitudes echa a Dios. Por eso Josué le va a decir al pueblo, a este que está caminando por un lugar que nunca antes caminó y que no conoce: santifíquense, santifíquense, purifíquense, límpiense, arrepiéntanse. Arrepentirse no es nada más llorar por el pecado, arrepentirse es cambiar. Mirá, no existe santidad sin el Espíritu Santo. No existe santidad sin abrirte a la obra de Dios. Por eso deja que Dios te hable. Deja que el Espíritu Santo sea el que te guíe. Deja que el Espíritu Santo sea el que te muestre. Sé sensible a la voz del Espíritu Santo. Hay gente que te dice: pastor, ¿qué te parece? Es de Dios. Me siento muy inquieto. Me siento muy mal. Me parece que... No, si te sentís inquieto, lo más probable es que sea el Espíritu Santo. Y tenés que aprender a escuchar esa voz. Tenés que aprender a escuchar la voz de Dios, del Espíritu Santo, diciéndote: esto no está bien, esto no corresponde, esto no conviene, esto no es de Dios. La razón principal por la que buscamos la santidad es por amor. Amamos a Dios. Queremos vivir para Él, queremos alejarnos del pecado porque queremos agradarle, lo amamos. Pero no está mal tener una mirada de los resultados de caminar sin Dios. No está mal que uno se dé cuenta, que uno vea que no puede vivir en el pecado, no puede vivir en la suciedad del pecado. No podemos, como te decía recién, buscar la santidad sin Dios. No existe, no pasa. Santidad no es reprimirse, santidad es dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Si nunca más existe la iglesia como las conocemos, ya nadie podrá instruirnos entre lo que tenemos que hacer y no podemos hacer. Qué tremendo, porque cuando uno escucha de la iglesia perseguida en muchos países donde la iglesia no puede ser, no se puede reunir. Y nosotros no vivimos en un contexto de persecución, vivimos en un contexto de pandemia que es muy diferente. Pero si tocara alguna vez vivir en un contexto de persecución, o si tocara vivir en un contexto de pandemia como el que tenemos y no nos podemos reunir más, la guía del Espíritu Santo va a ser clave, va a ser todo. Porque va a ser Dios en nosotros, va a ser Dios hablando a mi corazón. Mirá, quiero decirte algo, a todos los que están acá, quiero decirte algo. No te conformes con que alguien abra la Biblia y te diga: esto es lo que dice Dios. No te conformes. Es bueno eso, es bueno tener un pastor, es bueno tener una iglesia, es bueno recibir, es espectacular, pero no te conformes porque hay mucho más. Estamos bien, ¿no? Ahí. Hay mucho más. No te conformes con que otro lea la Biblia y te diga: mira, la Biblia dice. No, porque el Espíritu Santo está en vos. Abrí tu corazón a la obra de Dios. Y ese Espíritu va a empezar a hablar. Y no te estoy diciendo que no necesitamos la iglesia. Amamos la iglesia, necesitamos la iglesia. Extrañamos reunirnos. Pero deja que el Espíritu Santo te hable. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Esa guía nos va a llevar indefectiblemente a vivir en santidad. Es tiempo de ser tajante con el pecado. Es tiempo de cortar con el pecado. Los tiempos que vienen son tiempos difíciles, son tiempos bravos. Son tiempos donde no podemos vivir con una rueda en la banquina y una rueda arriba de la ruta. Tenemos que jugarnos por Dios. Si vos sabés que hay prácticas de pecado en tu vida, aún la más ínfima, la puerta más pequeña abierta, cerrala en el nombre de Jesús. Estamos en 21 días de guerra espiritual y hemos aprendido en estos días que una puerta muy pequeña puede traer grandes dificultades, puede atarte de manera tremenda. La Biblia va a enseñar que la paga del pecado es la muerte. No anula eso. Sigue diciendo que si nosotros vivimos en el pecado, la paga por el pecado es la muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios es la vida eterna. No dice que deja de ser la muerte, la paga del pecado. Por eso tenemos que ser tajantes con esto. Por eso tenemos que ser drásticos. Por eso Josué le va a decir al pueblo: ustedes que nunca caminaron por acá, y te lo digo a vos que recién arrancás en este camino, o que estás emprendiendo un negocio, o que estás empezando tu casa de paz, santificate. Mirá, me ha tocado varias veces, y muchos de ustedes me han escuchado decirlo: no toques nada hasta que no vivas en santidad.
No tomes decisiones hasta que no vivas en santidad. No toques decisiones en cuanto al trabajo hasta que no vivas en santidad. No tomes, o sea, no te estoy hablando de no tomar decisiones de dejar las cosas malas. Te estoy diciendo no emprendas, no avances hasta que no puedas purificarte. Porque Dios va a hacer maravillas. Eso es lo que le dice Josué. Ustedes santifíquense porque mañana Dios va a hacer cosas grandes. Y yo lo quiero hablar sobre tu vida y sobre cada uno de los que está mirando. Santificate porque mañana Dios va a hacer cosas grandes. Mañana. Lo que viene por delante va a ser bueno. Pero santificate, santificate, santificate. La tercera cosa. La primera era mirar la presencia de Dios. La segunda era santificarse. La tercera cosa es tomar decisiones por la fe. La fe son acciones. La fe son acciones concretas. Por eso Hebreos capítulo 11 va a decir, por la fe tal hizo tal cosa y por la fe tal hizo tal otra. Nuestra vida va a ser medida por acciones y no te estoy diciendo que vamos a ser salvos por las acciones. La Biblia va a enseñar que somos salvos por la fe. Nadie gana puntos en el cielo por hacer acciones, pero la fe nos va a llevar a tener obras, a hacer obras. ¿Y por qué te lo menciono acá? Porque después de mirar la presencia de Dios, después de procurar la santidad, Josué le va a decir, ahora van a ir los sacerdotes con el arca de la presencia de Dios y van a ir a pisar el río Jordán. Y ese río Jordán se va a abrir. ¡Qué locura! Porque está hablando de pasos de fe, está hablando de creerle a Dios, está hablando de avanzar, está hablando de dar pasos concretos, de creerle a Dios. Ahora pensá a esta gente, levanten la mano todos los que estuvieron en un río alguna vez. Un río, ¿viste un río alguna vez? Muy bien. ¿Cómo es el río? El río es grande, se está moviendo todo el tiempo, ¿no es cierto? Todo el tiempo. ¿Y qué te dicen? ¿Se puede bañar uno en el río? ¿Nadar en el río? ¿Pero qué te dicen cuando te vas a nadar en el río? ¿Qué te dicen? Que tengas cuidado porque hay mucha corriente. Porque no conoces la profundidad, porque esa corriente te hace en un momento perder la noción de dónde estás. Viste que hay gente que se mete en el río acá y aparece por allá. Ahora imagínate esta gente con un arca, un cofre gigante, estos sacerdotes que portaban la presencia de Dios, porque ese era el arca, era la presencia de Dios, a quien Josué le dice, ustedes tienen que pisar el río. Y una vez que ustedes pisen ese río se va a abrir. ¡Qué locura! ¿Qué paso de fe? ¿Qué paso de obediencia? Porque ahí está la fe, ¿no es cierto? La fe tiene acciones, acciones de obediencia. Y ellos van a pisar el agua, el río, y el río se va a abrir. Dice que el agua se va a juntar allá a lo lejos y va a dejar de fluir para el otro lado. Y ellos van a cruzar el río literalmente en seco. ¡Qué impresionante! Porque a los que compartían desde hace muchos años con Josué y Caleb y habían compartido con Moisés, se iban a acordar que al salir de Egipto ellos se iban a encontrar con un mar. El mar también era imposible de cruzar, posiblemente mucho más difícil de cruzar. Y ellos iban a salir de Egipto y el faraón y su ejército estaba persiguiéndolos y van a estar ahí y Dios va a hablar con Moisés y le va a decir, levantá tu vara. Y cuando Moisés va a levantar la vara, ese mar se va a abrir en dos y ellos van a cruzar en seco. Ahora Josué tiene en mente esto. Él estuvo allí. Él y Caleb y ningún otro. Pero ahora va a ser diferente porque Dios le va a decir, los sacerdotes van a tener que pisar el agua. Van a tener que dar el paso de fe, van a tener que creerle a Dios. Y yo hoy quiero invitarte a dar pasos de fe. Paso de fe es creerle a Dios aunque todavía no viste todo. Paso de fe es hacerle caso a Dios, es obedecer. Aunque todavía no conoces el final de la película, pero vos sabés que si Dios te dijo, Él va a cumplir, Él te va a cubrir, Él te va a respaldar, Él no te va a dejar solo. Por eso es importante que nosotros miremos la presencia de Dios, caminemos en santidad, pero que además de eso demos pasos concretos de fe. Pasos concretos de fe para vivir en santidad, pasos concretos de fe para entrar a la tierra prometida, para creerle a Dios. Acordate lo que decíamos al principio, ustedes nunca caminaron por este camino. Y si no caminan mirando la presencia de Dios, si no caminan en santidad, si no empiezan a actuar por fe, este camino nuevo se los va a tragar.
No van a poder entrar a esa tierra prometida. Eso es lo que les está diciendo Josué. Por eso quiero hablarte a vos hoy que estás allí, a los que están acá y a los que están mirando y los que van a mirar más tarde. Este es un tiempo para vivir un cristianismo drástico, radical. Este es un tiempo para jugársela por Dios. Por eso te decía y llamamos a este mensaje Pioneros 2, porque es la continuación del otro. La semana pasada te decía, sigamos a Jesús, hagamos lo que hizo Jesús, juguémonos la vida. Y hoy te quiero decir, empecemos a caminar con Él. No perdamos de vista la presencia de Dios. Busquemos a rajatabla la santidad y empecemos a actuar por fe, a creerle. Mirá, quiero leerte un último pasaje y ya terminamos. Hechos capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice, después de padecer la muerte, se les presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Jesús va a hablar? Dice que después de que Él murió, se apareció varias veces a sus discípulos. Compartió durante 40 días con ellos diferentes actividades, diferentes enseñanzas. Pero hubo un día en particular que estaba comiendo con los discípulos y Jesús le va a decir, ahora ustedes vayan a Jerusalén y no toquen nada, no hagan nada, solamente esperen que el Espíritu Santo venga, que llegue. Antes Juan, está hablando de Juan el Bautista, bautizaba en agua, pero cuando Él venga van a ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la señal del bautismo? El bautismo es que yo me sumerjo completamente. El bautismo no es una ducha, el bautismo no es un manguerazo, el bautismo no es una aspersión, no es un spray. El bautismo es que yo me sumerjo. Por eso el bautismo que practicamos es el que practicó Juan el Bautista con Jesús, que ahí en el medio del río Él lo metió, se zambulló, todo ese agua tocó a Jesús. Y era una señal, una enseñanza, una figura de lo que iba a pasar con el Espíritu Santo. Por eso Jesús le va a decir, ustedes vayan a Jerusalén y quédense quietos, no hagan nada, no toquen nada, hasta que venga la promesa de la cual yo les hablé. Juan los bautizó en agua, ahora van a ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Y qué quiero decirte yo en esta noche para terminar? Que este es un tiempo para vivir más aferrados que nunca a la obra del Espíritu Santo. Este es un tiempo para estar muy afinados. Viste, si alguna vez viste una radio, un radioreceptor, vas a ver que esa radio tiene un dial que se llama, que es una agujita, así parece. Y vos vas moviendo la ruedita en las radios viejas, ¿no? ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Y ahí va corriendo la agujita, ¿no? ¿Y cómo se escucha? ¿O no? Y de repente agarraste la radio que vos querés. ¿Y cómo se escucha? Espectacular. Y al principio se escucha medio, pero te vas acercando al punto justo de la frecuencia. ¿Y cómo se escucha? Espectacular. De esa misma manera nosotros tenemos que estar conectados con el Espíritu Santo. Tenemos que estar sintonizados. No es un poquito, no es lo que otro me dice que está hablando, es el Espíritu Santo dentro mío, porque esa es la promesa de Jesús. Yo los voy a dejar, pero les voy a dar otro consolador. Él les va a enseñar todas las cosas, Él les va a recordar todas mis enseñanzas. Por eso entendemos a Jesús diciéndole, muchachos, vayan a Jerusalén, pero no toquen nada, hasta que sean guiados completamente del Espíritu Santo. Este tiempo que vivimos nosotros es un tiempo para pioneros. Es un tiempo para gente que se la juega. Es un tiempo para gente que hace cosas que nadie más hizo. Es el tiempo para escuchar a Dios como nunca antes, para creerle y para actuar.
porque es el tiempo donde Dios va a bendecir esas acciones. Es el tiempo donde vas a crecer, es el tiempo donde vas a avanzar, es el tiempo donde va a crecer tu casa de paz, tu ministerio, tu trabajo, tu familia. Es el tiempo, porque Dios nos prometió al principio de esta cuarentena, en el peor momento, en el peor día vas a dar fruto, vas a crecer, yo le creo a Dios. Pero por eso acepto, agarro, tomo para mí las palabras de Jesús. Muchachos, vayan a Jerusalén, pero no toquen nada, no hagan nada hasta que venga el Espíritu Santo, hasta que el Espíritu Santo los llene, hasta que el Espíritu Santo los toque. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta noche, Señor, por cada uno de mis hermanos que están en este lugar y por cada uno de los que está participando, Señor, a través de su dispositivo, en su casa, en el trabajo o donde sea que esté. Señor, que tu Espíritu Santo sea derramado, que tu Espíritu Santo venga. Señor, que lo que hablamos en esta noche venga como revelación, Señor, a nuestro interior. Señor, que cada uno de mis hermanos pueda caminar mirando tu presencia, caminar en santidad y dar pasos concretos de fe, acciones concretas que nos lleven al cumplimiento de tu voluntad. Señor, en este día difícil, en este tiempo tan bravo, quizá el más difícil que nos ha tocado vivir y que nunca más volvamos a vivir. Señor, que la guía de tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros. Señor, no queremos hacer nada por nuestra cuenta. No queremos hacer nada porque se nos ocurra a nosotros. Queremos que tu Espíritu nos guíe en cada momento. Ahí donde estás, levanta tus manos y decir: Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, hace tu obra en mí. Espíritu Santo, bautizame. Quiero sumergirme completamente en tu presencia. Quiero sumergirme en tu presencia, Espíritu Santo. Quiero que vos me guíes, Señor, en cada paso. Señor, te necesito en esta hora. Haz tu oración ahí donde estás y pedir al Espíritu Santo que te llene, que sea derramado sobre tu vida. En el nombre de Jesús, toca nuestra vida, Señor, en esta hora.